ongi etorri guztioi. Eskerrik asko berriz ere bi egunotan gurekin egoteagatik. Gezurra dirudi, baina honezkero museoi buruzko jardunaldien 8. ediziora iritsi gara. Eskerrik asko bidai honetan lagun ditugun gonbidatu guztiei eta Eusko Jaurlaritzari gurekin jarraitzeagatik. Jakina, mila esker, hemen daukagun lantaldeari hau posible egiteagatik. Mariana, Ane, Luca, mila esker. Bueno, os decía que muchas gracias a todos y a todas, una vez más, por estar ahí, después de 8 años, parece mentira, y gracias a todas las personas invitadas también, al Gobierno vasco por seguir acompañándonos, y gracias al equipo que tenemos aquí para hacer esto posible. Eta nirekin daude Xabier Kereixeta, gai mailako etnografoa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, eta Eusko Jaurlaritzaren izenean Ainhoa Bernabé, Museoen Zentroa teknikaria. Xabier, nahi duzunean. Egunon ongi etorri Gordailura. Ondo entzuten da? Zuten ere buru entzuten? Bai. Ados. Bueno, Gordailuan gaude fizikoki, jende gehiena online dago, behar bada euskaldu gehienak behintzat ezagutzen duzue Gordailua. Gordailua da Gipuzkoako ondare bildumen zentroa, kontserbazio zentro bada, baina baita ere ondarearen balioa gerrarazteko zentro bat. Kontserbatu egiten da, baina funtzio bat betetzeko. Eta funtzio horiek izan daitezke erakusketak egitea, kontsultak egitea, edo hau bezalako jardunaldiak egitea. 8 ja, 8 pasa dira. Eta bueno, Gordailuak ere anfitroiarena egin du, oraingo honetan ere bai, zeren eta guretzat ondareari buruz gogo eta egiteare oso importantea baita. Ondarea ez da apaletan jartzen dugun zerbait eta quieto. Os damos la bienvenida a Gordailua, gracias a Ondare Bizia, a estas jornadas que ya son su 8º año. Y estaba diciendo, me imagino que tal vez en el público no euskaldun haya más gente que no conozca directamente Gordailua, a ver si el año que viene tenemos suerte y podemos hacerlo físicamente otra vez. Ahora sí estamos aquí, pero con la gente que viene, que es mucho más interactivo. Estaba diciendo que Gordailua es un centro de conservación del patrimonio, son las colecciones patrimoniales de Guipúzcoa, no solamente de la Diputación, que es la propietaria del edificio, también están aquí las colecciones de San Telmo, las de arqueología, Kutxa Fundazioa, de algunos ayuntamientos particulares. Y el objetivo es garantizar la correcta conservación de este patrimonio mueble, sobre todo. Pero es una conservación no per se, ese no es solo el objetivo, o es más bien un medio para poner en valor el patrimonio cultural. Y este patrimonio cultural, que es de toda la ciudadanía, se puede poner en valor por medio de exposiciones, de consultas de investigación o jornadas de este tipo de Ondare Bizia, que ya llevamos la 8ª, de reflexión sobre el patrimonio, en este caso patrimonio y bienestar, ¿no? La cultura, el bienestar son cosas que están muy ligadas, el bienestar social, diría incluso personal, están muy ligadas y es parte del trabajo que hacemos en Gordailua, aunque al ver el edificio parezca que simplemente nos dedicamos a la conservación y restauración. No os voy a quitar más tiempo porque hay muchas cosas mucho más interesantes que contar, y eso sí, a ver si de verdad el año que viene nos vemos físicamente aquí y hacemos una visita por el centro. Eskerrik asko. Zuri, Ainhoa? Mila esker Xabier, mila esker Martanik. Xabierrek aipatu duen ongizatearekin jarraituz irakurri nahiko nizueke 2019an Kioton Ikomeren esoiko batzar nagusian bozkatzeko museoaren definizio hau. Gaztelaniaz irakurriko dut. Barkatu. Sí, los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades, a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer
y ampliar las comprensiones del mundo, con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Definizio honetan nik bereziki bi atal hauek azpimarratuko nituzke. Alde batetik, museoak espazio demokratizatzaileak, inklusiboak eta polifonikoak izan nahi dutela. Eta bestetik, irisgarriagoak izanez, beraien helburua dela giza duintasunari eta justizia sozialari, munduko berdintasunari eta planetaren ongizatiari laguntzea. Eta irisgarritasunaz ari garenean ez gara oztopo fisikoak entzeaz bakarrikari. Izan ere, azken urtetan irisgarritasunak esanahi zabalagoa hartu du. Guztiontzako aukera berdintasuna lortzeko helburuarekin, kulturak eskaintzen duen balio soziala eta ongizaterako dituen onurak aztertu ere nahi ditu. Badakigu Kyoton aurkeztutakoa asmo handiko definizioa izan zela eta azkenean ez zirela adostasun batera iritsi, baina benetan uste dugu hori dela museoak eta orokorrean ondarea kudeatzen dugun erakundeek jarraitu beharreko ildoa. Kulturaren bitartez, egungo gizartearen eraldaketaren eta garapen iraunkorraren erronka nagusiei erantzun nahi badiegu behintzat. Laburbilduz, irisgarriagoak izateko kulturarteko museoak eta ondarea sortu behar dugu, inklusiboagoa eta jasangarriagoa. Gaurko eta biharko gizartearen kezkei erantzuteko gaitasuna dutenak. Eta bizikidetza eta errespetua sustatuz gizarte, ekonomia eta kulturaldaketei erantzuteko gai izango direnak. Decía que de la definición presentada por el ICOM en la Asamblea Extraordinaria de Kioto de 2019, destacaría sobre todo dos aspectos. Que los museos quieren ser espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos, y que mediante la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todas y todos, su propósito es contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, así como a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Sabemos que en aquella asamblea de Kioto no se llegó a ningún acuerdo, pero creemos que esa es la línea que debemos de seguir tanto los museos como todas las instituciones que gestionan el patrimonio, para que mediante la cultura podamos responder a los principales retos de la transformación social y del desarrollo sostenible también de la sociedad actual. Por ello, entre todas y todos debemos trabajar para convertirnos en instituciones más accesibles. Y cuando digo accesible me refiero al término más amplio de la palabra, porque cuando hablamos de accesibilidad en la cultura no solo hablamos de barreras físicas, también hablamos de su valor social y de sus beneficios para nuestro bienestar. Para ello debemos ser más interculturales, más inclusivos y más sostenibles, creando espacios donde poner en común reflexiones y experiencias, también nuevas ideas y nuevas prácticas, todas ellas destinadas a fomentar la convivencia y el respeto y dar respuesta a los cambios sociales, económicos y culturales de nuestra sociedad. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet jardunaldi hau antolatu duen kasei enpresari eta bereziki aurkezpen honetan egotera gonbidatu nauen Marta Fonti, eta nola ez Gordailuari eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiari zuekin guztiekin hausnarketa hau partekatzeko aukera eman didazuelako. Eta besterik gabe jardunaldi hauen plangintzan gehiegi ez atzeratzeko Martarekin usten zaituztet. Eskerrik asko. Mila esker zuri, Ainhoa. Bueno, el año pasado, si os acordáis, hablábamos del museo sin cuerpo, vacío, en medio de una crisis que también desarticuló nuestra forma de relación y comunicación con el entorno, deconstruyendo la forma en que se confecciona la experiencia cultural vinculada al estar y participar en los espacios culturales y alterando nuestras formas de socialización. En estos tiempos, los rituales culturales se construyeron desde nuestra habitación, en una soledad hiperconectada, en el mejor de los casos para aquellos que tenían esa posibilidad y quizá esa suerte. También se ha hablado, y imagino que lo habréis escuchado, que en estos tiempos la cultura para muchas personas ha actuado como refugio. Y seguramente será así, aunque después de meses de pantallas hay cansancio y ganas otra vez de tocar, abrazar, sentirse reconfortado y reconfortada. Esta crisis y aislamiento social del que no terminamos de salir ha hecho mella también en nuestra salud mental. Los casos de depresión mayor y trastorno de ansiedad en el mundo
según muchos informes que hay internacionales, nos dicen que han aumentado considerablemente en estos meses. Y ante esta realidad, el vínculo entre cultura y bienestar se hace más necesario que nunca y parece incluso la evolución natural también de los espacios emblemáticos de la cultura, como es el museo. Si este, claro, se posiciona y se deja afectar por la realidad, por el entorno. Y seguramente para ello esta evolución requiere revisar nuestras propias prácticas, pasar de hablar de públicos y audiencias a hablar de personas. Si realmente se configura y ejerce otro tipo de responsabilidad social desde la institución hacia su contexto más próximo. Hoy hablaremos con personas que hace tiempo reflexionan en estas claves y actúan. Y en ese hacer se abren muchas posibilidades para mejorar la calidad de vida de las personas, desde la cultura y sus ecosistemas. Os invitamos a que nos acompañéis a hablar hoy de ello.